Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que explique los motivos que le llevaron a mantener una reunión con Delcy Rodríguez, los compromisos que fueron adquiridos en nombre del Gobierno de España con el régimen de Nicolás Maduro y la incidencia de dichos compromisos en las relaciones de España con Venezuela, con la Unión Europea y con nuestros aliados. Para su defensa tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos. Gracias, señora presidenta. Ministro Ábalos, frente al laberinto de mentiras que usted ha construido en torno a su reunión clandestina con una jerarca chavista sancionada, se impone un hecho, una verdad fría. El Gobierno de España amparó a una torturadora y despreció a un demócrata. Las dos cosas en la misma semana. Sí, señor ministro. La mujer con la que usted se reunió, a la que usted protegió, es una torturadora que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea y en gran parte del mundo libre. Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello son la cúpula de un régimen criminal. Y sí, señor ministro, el presidente del Gobierno de España dio la espalda a un demócrata, a un héroe de la democracia, a un hombre joven y valiente, al legítimo presidente de Venezuela, que ayer, a su llegada al aeropuerto de Caracas, fue agredido por los sicarios del régimen. Condenamos esa agresión, condenamos a la narcodictadura de Maduro e iba a exigir yo al Gobierno que defienda a Juan Guaidó como merecen su causa y su cargo, pero ya sabemos que no lo harán. Hoy, el presidente Sánchez ha llamado a Juan Guaidó líder de la oposición. Ha dejado de reconocerle como presidente encargado de Venezuela. Ha asumido en sede parlamentaria el lenguaje de Podemos y del señor Zapatero y del propio chavismo. Debe ser la última exigencia de la torturadora, porque ese lenguaje es el reflejo de la política, una involución democrática, deleteria y desoladora para los venezolanos y también para los españoles. Y exigimos, no sé si lo hará, hoy mismo, una pública rectificación por parte del presidente del Gobierno. Aunque también, tratándose del señor Sánchez, habrá que pensar que es un acto de coherencia, porque con Venezuela iba a ser distinto que con Cataluña. El señor Sánchez siempre elige entre sus aliados a los delincuentes. Pedro Sánchez debió recibir a Juan Guaidó con todos los honores, con emoción, incluso con orgullo, como lo hicieron los presidentes y primeros ministros de Francia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Grecia, Estados Unidos, Canadá, como lo haría el Gobierno de una gran democracia, y España lo es, o al menos lo era. Pero no lo recibió. De hecho, hizo algo peor. Señor ministro, voy a explicar algo que usted sabe y calla. El presidente Sánchez no solo se negó a recibir a Guaidó, además, su Gobierno presionó a otros líderes europeos para que tampoco lo recibieran y fracasó. Incluso presionó a empresarios españoles para que no asistieran a la conferencia de Guaidó en Davos y a que acudieron líderes políticos y económicos de todo el mundo que sí apuestan por una Venezuela abierta y libre. ¿A esto cómo lo llamaría usted, señor ministro, con su lengua de madera? ¿También lo llamamos resolver un incidente diplomático? No, señor Ábalos. Estas son maniobras arteras de un Gobierno sin brújula política ni moral. Y en el caso Delcy, en el sórdido affair Delcy, convergen tres elementos de los que quiero hablar hoy. El desprecio a la verdad, el desprecio a las normas y el desprecio a los valores democráticos. Empiezo por el desprecio a la verdad. Señor ministro, realmente, qué derroche de versiones. ¿Qué imaginación pirotécnica tiene usted? Se ha dicho hoy, pero lo repito para que quede. Primera mentira. Fui a Barajas a título personal a ver a mi amigo el ministro de Turismo. No. Fue a recibir a una torturadora acompañado de personal diplomático. Segunda mentira.
No me reuní con Delcy Rodríguez, fue apenas un saludo forzado en el avión. No, se reunió con la torturadora y largamente. Tercera mentira. Bueno, sí, fue una reunión, pero duró apenas 25 minutos. No, la reunión se prolongó durante al menos una hora dentro y fuera del avión. Cuarta mentira. Delcy Rodríguez no pisó territorio español. ¿La llevó usted en brazos, a caballito? La torturadora se bajó del avión, pisó suelo español, sobre la alfombra roja que ustedes le pusieron, estuvo en la sala VIP con usted y pasó la noche en Barajas para luego coger el avión a donde ella quiso ir. Quinta mentira. Yo no intervine para nada, fue cosa esto de la policía. Iba a pedirle al señor Marlaska que lo explicara él, pero ya se ha ido. Aunque también pueda explicarlo quizá el presidente del Gobierno. Hoy hay una nueva versión en un periódico que asegura que a usted lo mandó directamente la Moncloa. Sexta mentira. Mi brillante intervención en Barajas evitó un incidente diplomático. Bond, José Luis Ábalos Bond, misión en Barajas. Por piedad lo vamos a dejar ahí. No, señor ministro, el incidente diplomático sí lo tiene ahora España con la Unión Europea. Ayer mismo, a instancias de Ciudadanos, su actuación fue objeto de un debate en el Parlamento Europeo y el propio señor Borrell reconoció que el Servicio Europeo de Acción Exterior podría investigar su violación de las sanciones. En el Gobierno de Estados Unidos, por cierto, tampoco salen de su estupor. Señor ministro, nadie ha mentido más en menos tiempo que usted, ni siquiera aquel en el que todos estamos pensando. En materia de mentiras es usted más papista que el Papa. Y un detalle de verdad que a mí me intriga personalmente. ¿De verdad creyó que nadie se iba a enterar? ¿De verdad pensó que nadie se iba a enterar? ¿Es una ingenuidad o prepotencia? Una de dos. Usted pensará que en la era Sánchez todo da absolutamente igual, lo entiendo, pero no da igual. Sin respeto a la verdad no hay democracia, como mucho un sucedáneo. Por tanto, señor ministro, a los hechos. Contésteme, por favor. ¿Cuándo tuvo el Gobierno conocimiento de la venida de la torturadora a España? ¿Por qué vino la torturadora a España? ¿Hablar con quién y de qué? ¿Quién la invitó? ¿Y por qué no la desinvitó el Gobierno? ¿Quién le pidió a usted que la recibiera? ¿Con qué objetivo concreto? ¿En calidad de qué le pidieron a usted que fuera a Barajas? ¿De ministro de Transportes o de secretario de Organización del Partido Socialista? ¿Y de qué hablaron usted y la torturadora exactamente? ¿Le exigió ella que el presidente Sánchez no recibiera a Juan Guaidó? Y, en su caso, ¿por qué obedecieron? ¿Hablaron ustedes de la situación de los presos políticos de Leopoldo López? ¿Se interesó usted por los represaliados, por los hostigados? Y, sobre todo, ¿por qué no la expulsó? Es decir, ¿por qué no cumplió con su obligación? Estoy completamente segura de que me va a dar una puntual respuesta a todas estas preguntas, porque es muy importante que lo haga para que yo, entre otras cosas, en la réplica no le llame cómplice. Y con esto paso a su desprecio a las normas. La señora Rodríguez tiene prohibido no ya poner un pie en territorio español, en la Unión Europea, no solo en Schengen, sino incluso sobrevolar el cielo europeo. Así lo establece la decisión 2017/2074 del Consejo Europeo, impulsada, por cierto, por España. Por tanto, usted, señor ministro, incumplió esa norma por su cuenta y riesgo. Y ese incumplimiento no es gratis, tiene consecuencias. Primero, lesiona gravemente los intereses del pueblo venezolano, como es evidente. Como usted sabe, las sanciones son el máximo elemento con que cuenta la comunidad internacional para lograr el objetivo de elecciones libres en Venezuela. Al saltarse las sanciones, ustedes quitan presión sobre el régimen, al tiempo, increíblemente, que la ejercen sobre las democracias para que no reciban a Guaidó. Es decir, exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Segundo, el incumplimiento de los acuerdos lesiona gravemente la credibilidad de España ante Europa y ante el mundo. Y eso no es realpolitik, no es inteligencia, no es pragmatismo. Eso es un baldón para España. Menoscaba nuestro papel de puente entre América Latina y Europa. Nos margina, un lugar subsidiario, impropio de nuestra historia y contrario a nuestros intereses estratégicos y económicos. Ni aliado privilegiado de los gobiernos latinoamericanos, ni interlocutor decisivo, ni nada. Comparsa de una dictadura agonizante. Y con esto llego ya al tercer punto, su desprecio a los valores democráticos. Señor ministro, con sus hechos y con las palabras de hoy del presidente Sánchez, el Gobierno ha asumido las posiciones de Podemos.
un partido deudor del chavismo, en todos los sentidos. Las conexiones chavistas del señor Iglesias son de sobra conocidas. El señor Iglesias, pena que no esté aquí, es especialista en la denuncia de torturadores jubilados y en la protección de los vigentes. Pedro Sánchez, usted, han actuado contra la historia y las posiciones hasta ahora mantenidas por el Partido Socialista. Han actuado incluso contra Felipe González, que los ha desautorizado. Se han aliado con ese eje Iglesias, Zapatero, Maduro, y eso es una involución. Y ahora me permitirá un inciso sobre el señor Zapatero, ya que en términos generales él es el original y usted es la copia, ¿no? A ver, un hombre que trabaja activamente para una dictadura no merece ni uno solo de los privilegios de un expresidente del gobierno español, ni siquiera el nombre, y habría que retirárselos. Hubo un tiempo, sí, en el que el señor Zapatero hacía de mediador en Caracas, en el que despertaba una cierta esperanza en algunos sectores de la oposición. Pero ese tiempo hace mucho que pasó, ya lo conocen. Zapatero es un hombre denostado entre los demócratas venezolanos, un hombre que deambula por los arrabales de la dictadura, sin autoridad moral ni legitimidad alguna. Todo el mundo sabe que sus invocaciones al diálogo no son más que oxígeno para la dictadura, un mero agente del régimen, un mediador de parte. Sin embargo, ustedes ahora lo recuperan. Peor aún, asumen su estrategia, es decir, su descrédito y también su desprecio por los derechos humanos. Mire, señor ministro, a mí no hace falta que nadie me lo cuente. Yo lo he visto con mis propios ojos. Ancianos desnutridos haciendo horas de cola bajo un sol inclemente para recibir 2 bolsas de arroz rancio. Madres descalzas cargando a sus hijos a través de la frontera de Cúcuta, miles de kilómetros rumbo al Perú o donde sea. Estudiantes encarcelados, torturados, violados por manifestarse a favor de la democracia. Parlamentarios, nuestros homólogos, diputados como nosotros, de todas las ideologías, de todas, acosados, golpeados y exiliados por defender el pluralismo político, la separación de poderes, la libertad. Socialismo del siglo XXI lo llamaron y hundieron a Venezuela en un abismo que ha expulsado de su propio país a 4 millones de personas. El chavismo ha cometido más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales desde 2016, cifras de Human Rights Watch. Y supongo que usted ha leído este informe de Michelle Bachelet, socialista, chilena, alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Aquí está, lo tiene. Habla expresamente de grupos de exterminio y escuadrones de la muerte a las órdenes de Maduro y de la mujer con la que usted se reunió. Y por eso, señor Ábalos, yo le pregunto hoy, ¿qué hacía un ministro del Gobierno de España la madrugada del 20 de enero de 2020 en la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas con una torturadora? Muchas gracias. Gracias, señora Álvarez de Toledo. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, creo que en los últimos días, y hoy aquí en particular, la recreación de los detalles está dejando atrás lo verdaderamente importante. Por ello, en primer lugar, me gustaría hablar del contexto internacional. Es bien sabido que una crisis política, social y humanitaria está afectando a Venezuela, que es seguida desde España por el Gobierno, por todos los partidos y, por supuesto, también por ciudadanos anónimos preocupados por este tipo de cuestiones.
Esto obedece a que, por un lado, tenemos estrechos vínculos con Venezuela, pues en él residen más de 150.000 españoles que sufren las consecuencias de la crisis, e inversamente en España residen actualmente más de 320.000 venezolanos, una gran parte de los cuales se ha establecido en nuestro país a resultas de la crisis, ya que, por otro lado, dicha crisis ha desbordado el ámbito nacional para convertirse en una crisis regional, tanto como consecuencia del éxodo migratorio provocado por la crisis humanitaria, como por su impacto negativo en las relaciones entre los países iberoamericanos, región absolutamente prioritaria para España. Para afrontar esta crisis, desde el Gobierno de España promovemos una solución que tenga las siguientes características: pacífica, rechazamos el uso de la fuerza; política, negociada entre los venezolanos, que son quienes deben decidir el futuro de su país, y que conduzca a la celebración de elecciones presidenciales con plenas garantías democráticas. Con este fin estamos dispuestos a desplegar todos los esfuerzos para contribuir a una solución con estas características. Lo hacemos bilateralmente y también en coordinación con nuestros socios internacionales, en particular los de la Unión Europea y los del Grupo Internacional de Contacto. Este último fue establecido en febrero de 2019 por la entonces vicepresidenta y alto representante Mogherini a iniciativa española. En este contexto, el 4 de febrero de 2019, el Gobierno socialista del presidente Sánchez reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, con el horizonte de que promoviera la convocatoria de elecciones presidenciales democráticas. El Gobierno de España continúa reconociendo y respaldando al presidente encargado Guaidó, a quien recibió la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación hace escasos días. En todo caso, se trata de cuestiones tan complejas que, por ejemplo, respecto a la crisis en Venezuela, la propia Organización de Naciones Unidas llegó a pedir negociaciones políticas inclusivas y creíbles para abordar los retos en el país. Y también les recuerdo que fue precisamente durante el Gobierno de Mariano Rajoy cuando, tras las expulsiones de los embajadores en enero de 2018, aquellos retornaron en abril de 2018. Una vez hecho este repaso, voy a intentar responder a algunas cuestiones que me planteaba la interpelación. En primer lugar, hablan ustedes sobre el estatus de la señora Rodríguez y cuestionan la forma de actuar en consecuencia del mismo. En este sentido, he de decirles que, ante todo, respecto a la normativa aplicable en el ámbito de la navegación aérea y de la gestión aeroportuaria, el cumplimiento de todas y cada una de las normas y disposiciones que han de tenerse en cuenta orientó cada una de las actuaciones de los distintos responsables en sus respectivos ámbitos competenciales. Me refiero a seguridad, control de fronteras, protección y salvaguarda de los pasajeros, tripulaciones, aeronaves, instalaciones, preservando la regularidad y eficiencia en el tránsito aéreo nacional e internacional en el Estado español y su espacio aéreo. Respecto a la decisión del Consejo de 2017, no impone por sí misma una sanción de prohibición de entrada y tránsito en el espacio Schengen a la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, sino restricciones de admisión en los Estados miembros para impedir que entren en su territorio o transiten por él. La decisión deja a los Estados miembros a los que va dirigida la forma de llevarlas a cabo dentro del marco de sus respectivas competencias y de acuerdo con las disposiciones aplicables en cada caso. En particular, la propia decisión señala textualmente que las citadas medidas restrictivas deben ser graduales, selectivas, flexibles y reversibles, sin que ello afecte a la población en general, y deben aspirar a la promoción de un proceso creíble y significativo que pueda conducir a una solución negociada pacífica. Ustedes ayer hicieron un numerito en Europa, copando un debate en una Cámara prácticamente vacía, lo que muestra o lo que pusieron ustedes en evidencia el interés real en el tema. Llevaron junto con la extrema derecha este asunto a la Comisión Europea, a sabiendas de que no era el lugar adecuado y de que una decisión del Consejo
no es derecho de la Unión. El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión les dejó ayer en evidencia y les mandó que estudiaran un poco más. Háganle caso. Y la Comisión no puede intervenir ni puede iniciar un procedimiento de infracción. Por último, sí que consta una prohibición de entrada en territorio Schengen tramitada por Austria con fecha 27 de agosto de 2018 y fecha de fin de vigor el 26 de agosto de 2021, pero que no impide el tránsito internacional. Y, en cualquier caso, una prohibición de entrada no es lo mismo que una orden de detención. En este sentido, sobre Delcy Rodríguez no pesa ninguna orden de detención, ni nacional ni internacional. Se pongan como se pongan, salvo que ustedes consideren democrático y legal detener a las personas de cualquier modo, sin sujeción legal. Bueno, algún antecedente hay. Por lo tanto, no es una orden de detención ni nacional ni internacional, sino una restricción de entrada en territorio de la Unión Europea. Y así se aplicó y así se ejecutó. En lo que se refiere a la consideración o no de haber pisado suelo Schengen, la señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en espacio Schengen. Pueden hacer todos los chistes que quieran, si voló, no voló, los brazos, todo esto queda muy bien. Yo le agradezco el humor y la distensión, pero evidentemente en términos jurídicos, saben ustedes, que la cosa no va por ahí. No pisó espacio Schengen. Y además, la prohibición de entrada en Schengen no impide el tránsito internacional en el modo aéreo. Para poder considerar que la señora Rodríguez hubiera estado en suelo Schengen, tendría que haber cruzado el filtro de pasaportes o haber pasado una inspección fronteriza en la sala donde permaneció y no se dieron ninguna de las circunstancias. Y esto en Barajas es diario y habitual el caso de inadmisiones. No es una cuestión excepcional. En todo caso, la señora Rodríguez estuvo en todo momento acompañada por una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al objeto de que se cumpliese su prohibición de entrada en el espacio Schengen. Insisto, toda la operación estuvo coordinada por el mando policial correspondiente y se siguieron en todo momento sus instrucciones y recomendaciones para aplicar los protocolos vigentes para estos casos. Respecto a la motivación del encuentro, por llamarlo de algún modo, lo he indicado en numerosas ocasiones, pero a mis atribuidas versiones ustedes incrementan algunas cuantas recreaciones, como las de hoy. Pretenden atribuírmelas a mí todas, tampoco pasa nada, pero entiendan que, en fin, de todas tampoco tengo por qué hacerme cargo. Cada día, evidentemente, veo alguna recreación, todas con un mismo propósito, que son estas que he dicho, pues de tratar de decir que hubo una reunión. Yo, como saben, tengo una relación, tampoco demasiado intensa, pero relación al fin y al cabo con muchos otros a nivel internacional, pues con el señor ministro de Turismo. Al darse la circunstancia de que este ministro viajaba con la señora Rodríguez, de lo que me informaron poco tiempo antes, el objetivo fue, no otro, que recordarle con el mayor, en fin, diplomacia, vamos a decirlo así, posible, las restricciones que impone el Consejo de Europa y asegurarnos de que continuaba con su plan de viaje a la mayor celeridad posible. En todo caso, todo este tiempo, que a algunos les parecerá que si dura mucho o poco, bueno, cada uno depende de sus actitudes, sus aptitudes, a algunos nos cuesta más unas cosas, otros lo deben despachar muy rápidamente, pero en fin, eso fue el tiempo que estuve, fue la misión que tuve y siempre bajo la dirección, la supervisión de las autoridades del control de fronteras, como no puede ser de otro modo. No ya desde el punto de vista de la legalidad incluso, que es evidente, sino incluso desde el punto de vista de saber manejarse unas instalaciones que uno desconoce. Por lo tanto, lamento que no haya tanto misterio, pero la cuestión se reducía a eso, cumplir la restricción de acceso a España, y se cumplió, y no tener más problemas con un país con el que mantenemos relaciones diplomáticas y con el que, evidentemente, si queremos que haya elecciones democráticas en Venezuela, habrá también que considerar. Por lo tanto, no hubo ninguna reunión formal, le llamen como le llamen, porque ni había previsión de la misma, ni había ningún interés ni temas que tratar, ni había circunstancias, ni espacio, ni tiempo para llevar adelante ninguna reunión. Ni yo soy nadie para llevar temas de ese calado, ni siquiera sigo el tema. Por lo tanto, no hay ningún contenido de reunión, se pongan como se pongan. En conclusión, señorías,
Posicionarse solo de una parte del conflicto, como estoy observando, hacer bandería de un problema tan complejo, menospreciar, insultar y humillar al gobierno venezolano, sea o no de nuestro gusto, e instrumentalizar, como así se ha hecho a la oposición venezolana, con la que tantas veces me he reunido yo, muchísimas. Pues todo esto que ustedes hacen es renunciar a la responsabilidad histórica que España tiene con Venezuela. También es poner a los pies de los caballos a nuestra diplomacia con ciudadanos y a nuestras empresas en el país hermano. Ahí no nos van a encontrar porque ni se lo merece Venezuela ni se lo merece España. Ustedes en este caso están siendo muy irresponsables. A ustedes realmente no les importa Venezuela, ni el papel que desempeña España en el conjunto de Latinoamérica. Lo que les importa realmente es desgastar este gobierno, aunque sea a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. En definitiva, insisto, lo que traté de hacer fue hacer compatible la aplicación de la normativa internacional con especial atención a la decisión del Consejo de 2017 de prohibición de entrada en territorio Schengen y, por otro lado, salvaguardar las relaciones internacionales entre países iberoamericanos, hermanos que somos, tan importantes como son Venezuela y España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos. Gracias, señora presidenta. Realmente no me extraña que le hayan dejado solos sus colegas y compañeros del Banco Azul, porque para escuchar esto, mejor marcharse, ¿no? Usted ha dado aquí la respuesta de un burócrata, la táctica habitual. El burócrata actúa cuando la vergüenza desborda. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Antes mentía mejor. Sí, se lo digo seriamente, antes mentía mejor. ¿Esto qué ha sido? ¿Intentar aferrarse a qué? Yo tengo aquí el documento, el diario oficial de la Unión Europea. Capítulo 2, artículo 6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela. El nombre de Delcy Rodríguez. Y sigo, por si no quedaba claro. Este artículo usted no lo ha leído. Artículo 10. Escuche muy bien. Luego nos manda a dar lecciones. Queda prohibido participar de manera consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas establecidas en la presente decisión. ¿Ustedes han incumplido esto? Sí, lo han incumplido. Pero lo que es peor, lo han incumplido, como le he dicho antes, para proteger y amparar a una torturadora al tiempo que desamparaban y desprotegían a un demócrata. Al que, insisto, hoy el presidente del Gobierno ha llamado líder de la oposición. Usted lo ha llamado presidente, creo, ¿no? ¿Se aclaran? ¿Quién manda aquí? El presidente, supongo, líder de la oposición o presidente encargado de Venezuela. ¿Lo van a aclarar a lo largo del día? Esperamos una nota de Moncloa que digan, sí, Juan Guaidó es el presidente legítimo encargado de Venezuela. Otro asunto escabroso, porque con el tono de burócrata también se lanzan insinuaciones realmente asombrosas. Ha insinuado que a mi grupo parlamentario y a otros nos interesan, nos gustan las detenciones extrajudiciales. ¿Cómo? ¿Cómo? Viniendo del partido del GAL, perdóneme que se lo diga así, es feo, ¿eh? Es feo tener que recordarle a usted una cosa así. ¿Y sabe lo que le voy a decir? Los que de verdad están luchando contra el fascismo y las detenciones extrajudiciales son esos demócratas a los que ustedes dejan a los pies de los caballos con hechos como el que usted protagonizó en Barajas y el que hoy hemos asistido aquí.
Mire, señor Ábalos, usted no ha aclarado nada, no ha contestado nada, no le interesa nada. Por eso me va a permitir a mí ahora que le ignore. Yo quiero dirigirme al pueblo venezolano, a los cientos de miles de ciudadanos que han venido a España huyendo del hambre y de la represión, a los 5 millones de refugiados, a todos los que heroicamente sobreviven en su país en condiciones insoportables. Quiero pedirles que no confundan a los señores Sánchez, Iglesias, Zapatero y Ábalos con España. Que sepan que somos millones los españoles que nos conmovemos ante su sufrimiento, que nos honramos de recibir al presidente Guaidó, que rechazamos la hipocresía y el racismo visceral de aquellos que desde sus poltronas europeas juegan a la revolución en patio ajeno, turistas del ideal. Españoles que no hacemos negocio a costa de la libertad y el bienestar más elemental de un país al que consideramos hermano. Que no admitimos para América Latina aquello que jamás aceptaríamos para nosotros mismos. Que sabemos que la defensa de los derechos humanos no admite fronteras morales. Españoles que tenemos claro que también en política exterior lo moral es lo eficaz. A esos españoles los representa hoy mi grupo parlamentario. Y por eso en su nombre digo hoy a todos los venezolanos: seguiremos defendiendo para vosotros exactamente lo mismo que para nosotros: democracia y libertad. Y ahora vuelvo a usted para acabar, señor ministro. Quédese tranquilo. No voy a exigir su dimisión. Para dimitir es precisa una condición humana y política previa, que es la dignidad. Usted empezó a perderla aquella noche cuando cogió un coche y clandestinamente puso rumbo a Barajas y ha acabado por destruirla hoy aquí. Muchas gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Muchas gracias, presidenta. Señora Álvarez de Toledo, tampoco me he decepcionado. Creo que a nadie en concreto. Su tono, el mío es burocrático. Bueno, los burócratas suelen ser gente modesta y sencilla, sin mayores aspiraciones. El suyo es un tono de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar. Es natural. Le viene de origen. No se lo digo como reproche. Cada uno al final, el origen siempre nos determina, nos acompaña siempre. Por lo tanto, no tiene ninguna responsabilidad en ello. Usted me ha dicho que encubro asesinos y demás cosas. Mi compromiso ha sido todo lo contrario en América Latina. Usted, eso que le alarma de la pobreza, lamentablemente, es crónico en América Latina. Es crónico en general en América Latina. Y lamentablemente también con mucho fracaso político. En eso le doy la razón. No ha estado ausente la política de la miseria en América Latina. Ha sido generalmente, buena parte, la causa de la pobreza en América Latina. Pero no solamente en Venezuela, en muchos países. Yo aterricé en los 80 y la verdad es que tengo perfecta cuenta, percepción e imagen de lo que es la pobreza. Y también lo que es el compromiso político respecto de la pobreza. Mire, yo sinceramente al principio pues negué lo que sigo negando, que no hubo reunión. Que ustedes, una reunión les parece cualquier encuentro, bien, pues cuando un señor pasa un control de fronteras con la policía puede decir después me reuní con el señor de fronteras, lo puede decir, pero evidentemente yo no encuentro elementos que caractericen una reunión cuando yo a alguien le digo usted no puede entrar, lo sabe, continúe su plan de viaje y no tengamos mayores problemas. Y lo hago además porque eso lo podría hacer un policía. Claro que lo podría hacer. Pero evidentemente estamos hablando de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas y con el que hay que despachar y entenderse. ¿Queremos entenderlo? No.
vamos a la confrontación, vamos a hacer una posición política y no diplomática. Pues eso está bien desde el punto de vista partidario, pero desde el punto de vista diplomático es una barbaridad. Y en eso es lo que están ustedes. ¿Y sabe a mí lo que me ha llamado la atención en todo esto? Mira, al principio pensé relativizar eso. ¿Por qué? Error mío. Pensé que podían estar ustedes a la altura de la comprensión necesaria en un tema internacional. Error mío. Segundo, error mío en comunicación también, sin duda. Sin duda. 3. No pensaba desarreglar lo arreglado. Es decir, si intento que no haya un conflicto añadido a Venezuela, no voy a empezar yo aquí contando cositas de cómo fue para ver si lo desarreglo, porque entonces no tiene ningún sentido lo arreglado. Me parece tan elemental, que no me podía esperar tanta deslealtad. Y no solamente le diré deslealtad institucional, sino incluso personal, porque en su grupo hay muchas personas con las que yo he hablado. Saben cómo soy, saben que me gusta el diálogo, el entendimiento, y he hecho muchas gestiones también con ustedes. Y me he encontrado un trato que me parece algo importante que usted ha dicho últimamente, y es que me falta dignidad. Ese es el problema de ustedes, y esa es la carencia de la democrática que ustedes tienen, que al adversario no lo ven como tal, lo ven como enemigo, lo cosifican, le desproveen de la dignidad que usted me desprovee, porque es la única forma de cosificarlo para poder eliminarlo. Y eso es lo que yo he vivido estos días, la eliminación del adversario. Por eso usted me desprovee de la dignidad. Si usted me respetara la dignidad, si usted me permitiera tener dignidad, no hablaría así y desde luego no tendría ninguna tentación de eliminarme como han actuado estos últimos días. Mire, yo le voy a contar un episodio para que vea la diferencia. En 2007, ustedes se acordarán aquello que el rey le dijo, que te calles, ¿no? Le dijo a Chávez. Estaba Zapatero entonces, se estaba metiendo Chávez contra el señor Aznar. ¿Y qué dijo el señor Zapatero? Yo no comparto la política del señor Aznar, pero fue presidente de mi país elegido por los españoles y pidió respeto por eso. No me lo imagino en el señor Casado, en el señor Abascal, en usted mismo, pedir ese respeto. No hay precedentes. Hagan un esfuerzo de lealtad para este país y no me hagan hablar de lo que acontece estos días. Usted que trabajó para el señor Aceves. No quiero entrar, pero me lo pone muy fácil. Me lo pone muy fácil el otro día saber lo de los fondos reservados para utilizar a la policía. Y me dice a mí que yo utilizo a la policía, pero ¿cómo miente? No se puede mentar la soga en casa del ahorcado. No me lo ponga tan fácil. No me hable de dictadores, que me viene a la memoria Gaddafi. No me lo ponga tan fácil. Eso no edifica, no nos ayuda, no nos hace mejores a ninguno. Ni a nosotros ni al país, al que, por cierto, lo amo profundamente porque no he sido otra cosa más que español. Gracias. Interpelación urgente